El grito no era totalmente palabra, era más bien una sentencia lanzada a través de metales y vacío. La voz de la heredera alienígena había rebotado en los corredores de la estación, una carcajada de desprecio y miedo mezclados, un insulto a la vez que una súplica velada. La bolsa colgaba en su mano, pequeña y resistente, envuelta en telas de otro mundo y sellos que olían a historia y muerte. Detrás de ella, el comandante humano observó, sintiendo en el estómago la familiar punzada de la guerra, una mezcla de hambre y cansancio. Una vieja canción de su madre que volvía en la memoria como un eco de piano en un apartamento quemado. Las luces de emergencia lanzaban sombras largas y angulosas que parecían escribir historias de derrota sobre el suelo frío de la estación. Cada metal vibraba con historias conocidas, asaltos nocturnos, promesas hechas y quebradas, nombres que no se podían mencionar. El comandante pensó en la tierra, un recuerdo de lluvia ácida sobre el concreto, una bandera que se consumía en una hoguera en una plaza olvidada. Un niño había cantado una canción mientras corría entre los escombros. Esa voz pequeña había sido suficiente, alguna vez, para mover montañas. Ahora servía como ancla cuando todo lo demás flotaba sin rumbo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Una decisión tomó forma como una sombra detrás del hierro. El universo contuvo el aliento. El comandante era un hombre hecho de pequeñas renuncias, una barba que no se afeita, cicatrices que cuentan más historias que sus propias palabras. Una placa de veterano pegada al pecho como si perteneciera a un sueño que ya no era suyo. Se había ganado el título de comandante no por gloria sino por la necesidad de alguien que supiera resistir. Había prometido, en una estación de tránsito en órbitas de Kerra, volver por un medallón que su hermana le había pedido proteger. La promesa seguía siendo una cuerda que tiraba de su alma cada vez que encontraba otro horrores del imperio. La heredera, en cambio, era un enigma de seda y filo, sangre noble y desprecio heredado, ojos como ventanales que reflejaban coronas que ya no brillaban. Su mundo se sostenía en apariencias, en esa bolsa que guardaba un secreto de legitimidad, de memoria ancestral que, si se liberaba, podría decidir el curso de una guerra. Ella había gritado que la bolsa valía más que cualquiera, había dicho, con la arrogancia de quien piensa que la historia le pertenece, que nadie más valía tanto como un emblema de poder. Y el comandante había escuchado, y luego había actuado. Pero el amanecer no trajo paz. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio cortó como un alambre. El comandante era un hombre hecho de pequeñas renuncias, una barba que no se afeita, cicatrices que cuentan más historias que sus propias palabras. Una placa de veterano pegada al pecho como si perteneciera a un sueño que ya no era suyo. Se había ganado el título de comandante no por gloria sino por la necesidad de alguien que supiera resistir. Había prometido, en una estación de tránsito en órbitas de Kerra, volver por un medallón que su hermana le había pedido proteger. La promesa seguía siendo una cuerda que tiraba de su alma cada vez que encontraba otro horrores del imperio. La heredera, en cambio, era un enigma de seda y filo, sangre noble y desprecio heredado, ojos como ventanales que reflejaban coronas que ya no brillaban. Su mundo se sostenía en apariencias, en esa bolsa que guardaba un secreto de legitimidad, de memoria ancestral que, si se liberaba, podría decidir el curso de una guerra. Ella había gritado que la bolsa valía más que cualquiera, había dicho, con la arrogancia de quien piensa que la historia le pertenece, que nadie más valía tanto como un emblema de poder. Y el comandante había escuchado, y luego había actuado. Pero el amanecer no trajo paz. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio cortó como un alambre. Las patrullas del imperio llegaron como mosquitos en tormenta, una lluvia de drones que golpeaba con precisión mecánica. El comandante lideró una retirada calculada, con maniobras que parecían más improvisación traída por instinto que estrategia académica. Cada esquina guardaba la posibilidad de una emboscada, cada puerta un espejo donde el pasado devolvía rostros de amigos caídos. El olor a quemado y a ozono llenaba los pasillos, las luces titilaban en compases irregulares.
En el hueco de una escotilla escuchó, fugazmente, la melodía de una caja de música que su hija había tenido, un acorde infantil que se desvaneció entre explosiones. No se permitió detenimiento para recordar del todo. El deber empujaba, viejo y firme. El universo contuvo el aliento. Una traición vino desde una figura que en otros tiempos había sido aliada, un comerciante de rutas que vendía mapas de seguridades por monedas robadas. Su traición no fue un acto de crueldad consciente sino de supervivencia egoísta, y eso lo volvió más cruel. En el combate que siguió, la heredera se movió con elegancia desesperada, sus dedos rozando la bolsa como si fuera una extensión de su propio corazón. La mira del imperio buscaba ese relicario con la determinación de un juez que no acepta apelaciones. En el centro de todo, el comandante vio la posibilidad de un fondo distinto. Si la bolsa contenía la prueba de un linaje real que el imperio negó, entonces protegerla significaba proteger la chispa de resistencia. Si la bolsa no era más que símbolos y polvo, entonces protegerla era un acto de humanidad por sí mismo, proteger lo que alguien más consideraba último refugio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La prometida memoria ardía en su pecho. Los humanos no rezan. Actúan. Hubo heridas que dejaron recuerdos. Una detonación arrancó del aire el canto de la estación, luego, un cuarto con vidrios rotos donde reposaba, como una reliquia, una bandera humana chamuscada. El comandante la tocó con los guantes, y por un instante fue niño otra vez, viendo a su madre enseñar cómo doblar la tela con manos temblorosas, el olor a humo y pan viejo. Una canción de cuna que se mezclaba con el ruido de un televisor sin señal. La nostalgia perforó la armadura emocional del comandante y produjo una certeza: eso era lo que debía proteger, la memoria, el derecho a no ser borrado. El dolor era punzante y verdadero. Una niña que ya no existía sonó en su memoria. El universo contuvo el aliento. La heredera no era fácil de salvar. Su orgullo perceptible la hacía aumentar la distancia, pero en lo profundo sus movimientos estaban llenos de un miedo ancestral. Ella había visto cómo sus consejeros se vendían por promesas de seguridad, cómo las joyas del linaje se subastaban en mercados de mercenarios. Le habían enseñado a no depender de la ayuda de otros, la confianza se le mostró como lujo peligroso. Aún así, en un pasillo en ruinas, cuando una puerta explotó y las chispas pintaron la escena de naranja y negro, la heredera tropezó y la bolsa cayó. Fue el comandante quien, sin pensar, dejó su arma para atraparla. Silencio. Nadie habló. El universo contuvo el aliento. La fortaleza orbital del imperio aparecía en las pantallas como una mancha oscura frente a la explosión de una nebulosa. Hundirse en sus entrañas significaba atravesar capas de acero y diplomacias rotas, significaba aceptar la posibilidad de perderlo todo por algo que tal vez fuera solo memoria. El comandante y la heredera se movieron como sombra y reliquia, uno protegiendo, la otra siendo protegida contra su voluntad. La bolsa, al ser examinada en el núcleo, mostró estar sellada por rituales que la tecnología no podía forzar. Dentro había un fragmento de madera, una pequeña placa con escritura en un idioma que el imperio había borrado. Pero no era el objeto lo que importaba, sino lo que representaba, la prueba de una línea que afirmaba pertenencia a un mundo que el imperio había intentado absorber y luego borrar. El contenido encendió algo en la tripulación humana, la idea de que las historias no son solo palabras, que una pequeña placa puede sostener la dignidad de millones. La reacción del imperio fue como una estrella que colapsa, rápida, violenta, sin remordimientos. Las defensas se activaron, las cámaras escupieron rayos, y en los corredores hubo gestos de sacrificio que no buscaban gloria, sino tiempo. El comandante ordenó retrocesos calculados para cubrir la evacuación. Sabía que para que la heredera sobreviviera y para que la verdad saliera a la luz, alguien debía quedarse. Miró a la mujer y vio algo parecido a lo que alguna vez vio en los rostros de su hogar: miedo, cansancio y la posibilidad de redención. La ira del imperio no elegía víctimas por culpa sino por eficiencia. La venganza se sintió como un pulso constante.
El universo contuvo el aliento. En el momento decisivo, cuando toda la estación temblaba por la brutalidad de los sistemas defensivos, el comandante eligió. No fue estrategia ni cálculo frío, fue una elección de hombre que había aprendido que algunos precios valían más que cualquier paz comprada. Absorbió la explosión en un corredor metálico, cerrando una válvula que frenó el avance de las fuerzas imperiales y permitió que la heredera escapara con la bolsa. Su cuerpo se encendió en luces que fragmentaron su silueta en retazos de memoria. Antes de que la oscuridad reclamara su visión, pensó en el piano, en la niña que cantaba, en la bandera quemándose y en una promesa susurrada en un pasillo. Sintió, por un instante, una mano pequeña sujetando la suya. Sacrificio. Silencio. El universo contuvo el aliento. La estación no murió de inmediato, se desplomó en cascadas de fuego y metal que se proyectaron contra la negrura. La heredera, flotando en una cápsula con la bolsa en sus brazos, notó algo extraño, la belleza de una vida que no quería perder, la urgencia de nuevas historias por nacer. En el frío exterior oyó, quizá por primera vez en su vida, un latido que no provenía de una máquina, el latido de una especie que se negaba a desaparecer por la fuerza. Un coro de sirenas planetarias respondió con luz, y en la distancia una flota humana, descendientes de colonos y navíos olvidados, rompió el cerco imperial en un acto de desprecio coordinado. Lo que comenzó como rescate se transformó en revuelta, y la revuelta en grito que atravesó sectores enteros del imperio. Los registros que la bolsa contenía comenzaron a replicarse y enviarse a redes prohibidas, las palabras censuradas volvieron a sonar en dialectos que muchos habían pensado muertos. Los humanos encontraron razón en su dolor. La venganza no los hizo mejores, pero los hizo humanos. El universo contuvo el aliento. Las consecuencias no fueron instantáneas ni perfectas. La Viena de política tardó en cicatrizar, las viejas rencillas volvieron a asomar, y algunos pagaron con vida su impulso de libertad. La heredera, ya lejos del trono quemado, observó cómo el secreto de su linaje, contenido en una tabla y en relatos que se transmitieron en voces y en pantallas, despertó una idea peligrosa para el imperio. Que las naciones no se disuelven simplemente por decreto, que las memorias pueden florecer en lugares nuevos. El comandante no volvió con su rostro intacto, pero dejó algo detrás más valioso que su propio cuerpo, una leyenda que se contaría en bares de metal y en plazas polvorientas. Su nombre, repetido en susurros, sería la cuerda que uniría a niños y ancianos. Lo recordarían como el hombre que se negó a dejar que la historia de otros se convirtiera en polvo. Los humanos no rezan. Actúan. El orgullo se encendió en la noche. El universo contuvo el aliento. En los años que siguieron, la bolsa, ahora en manos de quienes la custodiaban por razones justas, se convirtió en símbolo de resistencia. No por la bolsa en sí, sino por la idea que contenía, que el pasado no podía borrarse sin dejar cicatrices visibles en quien lo intentaba. Plataformas clandestinas reprodujeron la placa constituida en la bolsa, y en mercados subterráneos, los niños bailaban alrededor de urnas donde se guardaban cenizas de anteriores patrias. La música volvió a sonar, un niño tocó una melodía de piano distorsionada en una plaza, y su sonido rasgó la noche como si recordara un planeta entero. La nostalgia se convirtió en promesa. Una promesa que ardía como carbón bajo nieve. El universo contuvo el aliento. La heredera cambió. Su arrogancia se templó en una sorna nueva, la humildad de quien aprendió que el poder no reside solo en metales y coronas, sino en la memoria compartida entre pueblos. Sus gestos se llenaron de respeto hacia aquellos que habían defendido lo que ella consideraba suyo. Y sin romanticismo fácil, se formó entre ella y la humanidad una cadena de favores y obligaciones, una alianza nacida del fuego y la pérdida. Silencio que no es vacío. Respeto que es deuda. El universo contuvo el aliento. El legado del comandante se esparció como una semilla que encuentra rendija. En colonias donde antes reinaba la sumisión, se izaron banderas reconstruidas con retazos diversos.
No era ya una causa para guerras sin fin, sino la chispa de una cultura que recordaba cómo perder y cómo levantarse. La venganza fue reemplazada por estrategias de reparación, la oscuridad, por la idea de que la luz podía emanar desde las grietas. Los humanos no rezan. Actúan. La memoria devino ley y canción. El universo contuvo el aliento. Ecos finales, el piano distante, la voz de un niño en una calle de polvo, una bandera que ya no se quema sino que ondea con orgullo imperfecto. La heredera leyó la placa, la tocó y por primera vez permitió que alguien, un extraño con manos callosas de otra especie y otra historia, le mostrara ternura sin pedir nada a cambio. No hubo palabras, porque algunas cosas se transmiten en gestos, una mano puesta sobre el hombro, una bolsa entregada con confianza, una cápsula de supervivencia lanzada al vacío con instrucciones para aquellos que vendrán. El amanecer no trajo paz, pero trajo decisiones distintas. El orgullo humano se mezcló con la memoria alienígena. El universo contuvo el aliento. Final poético y sentencia. Las estrellas observaron, antiguas e indiferentes a primera vista, y sin embargo guardaron la historia. Una historia de polvo y ceniza, sí, pero también de manos que se aferraron y no soltaron. La bolsa ya no era solo un objeto, era el catalizador de algo más amplio, la voluntad de no desaparecer, la decisión de escribir y reescribir la propia existencia. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.